no nos damos cuenta, pero el paradigma fuerte es la invención de la fotovoltaica, ¿no? O sea, estamos hablando, he hecho unos números, que los 56.000 kilómetros de cobre, por ejemplo, que hay extendidos representan 25.000 toneladas de cobre, ¿no? Que no se enteren algunos, pero son cantidades tremendas, ¿no? Pues aquí simplemente, pues en la capa fina con 5 micras somos capaces de captar el sol y transformarlo en un potencial eléctrico. O sea, esto es para mí, creo que para mucha gente, pues una transformación radical de ese campo electromagnético que decía José Luis, que era un poco el paradigma del cambio de la generación electromagnética a la generación, también es una transformación electromagnética, por cierto, pero en otro campo, a un cambio que significa la utilización de la radiación solar para transformarla en electricidad, ¿no? Esto muchas veces no somos conscientes, lo hemos ido asumiendo y eso es bueno. Bien, la fotovoltaica, desde que se desarrolla, por ejemplo, allá por el año 15, de 1915 del siglo pasado, pues Einstein dice algo, anteriormente se han descubierto cosas, y realmente en el año 54, pues en la Bell, en unos laboratorios, volvemos a insistir, va a ser un poco el núcleo mío, tecnología, en los 5 minutos que tenemos, cómo va avanzando. A la izquierda pues pueden ver un desarrollo creciente con tasas anuales del orden de, porque superan el 20%. Esto, muy pocas industrias, muy pocos desarrollos. Es decir, estamos ante una tecnología desarrollada, innovadora, que ha cubierto un histórico de crecimiento muy interesante, con tasas, como lo vemos ahí, lo que llaman curva de aprendizaje, que es una traducción, es curva de experiencia, no más bien de aprendizaje, como si estuviésemos un poco en la escuela de este mundo, claro. Y en esa tasa de euros vatio pico, la de la derecha, euros vatio pico, potencia acumulada en el sector, pues bueno, está claro que es la tecnología, claramente, aquí se ve todavía más, ¿no? Este es un análisis de las tecnologías RES, de las energías renovables, eléctricas, en el que se ven cosas como que, bueno, pues yo he participado también en el desarrollo eólico, pues esta curva, desarrollada por alguna universidad, indica, por ejemplo, que el crecimiento eólico, pues durante los años 2008, por razones no puramente tecnológicas, sino por otras, pues ha crecido, que es la curva superior. La inferior es la fotovoltaica, en el puntero la señalo un poco, demostrando pues esa capacidad de mejorar cualquier otra tecnología a la velocidad que está creciendo, ¿no? Bueno, un poco la planificación, no voy a tocarla. Libro blanco en el 97, directiva, RES, 3 planes energéticos españoles y comunitarios, todos superados. Como sabemos, el último periodo se ha superado en el 800%. Pasará la historia, sobre todo de las escuelas de negocios, para estudiar por qué y por qué no. Sin embargo, casi nadie estudia por qué no se alcanzó en biomasa las cuotas. Porque lo que tiene poco éxito, es decir, que hay, en la planificación, pues hay muchos condicionantes. Es muy interesante, por supuesto, estudiarlo en profundidad. El potencial de desarrollo, pues hay una guerra de números. Podemos llegar al 20, en el 50, en el 20-50 podemos alcanzar el 50% de renovables, etc. Fotovoltaica, el plan nacional indica pues el 3,8, el sector, fundamentalmente un estudio de APA de Kearney, 5,5, etc., ¿no? La suma de todos los planes energéticos de la Unión Europea señala el 2,5%. Estoy convencido que en el 2020
esa cifra va a estar claramente superada, porque no van a limitar la velocidad de desarrollo que de modo natural. O sea, el planificador, curiosamente, intenta señalar futuros, acelerar procesos, pero nunca va a conseguir frenar la dinámica. Es muy difícil frenar la dinámica, ni con la Comisión Nacional de la Energía, de la que hemos hablado ya varias veces, ni de reales decretos. O sea, la velocidad la marcan otros actores, entre ellos la tecnología. Bueno, la innovación motor del desarrollo, pues es muy grandilocuente la frase, pero bueno, resume bien. O sea, está empujando a una velocidad fuerte, ¿no? Pero sí nos marcamos una serie de objetivos en cualquier plan. Es reducción del coste. Todo se vende a coste, todo es precio en fotovoltaica. Bueno, pues eso no es cierto, y voy a intentar poner en algún punto la intensidad. Sí es cierto una integración masiva del sector eléctrico, es decir, en el año 2000, si alguien nos dice en el IDAE que iba a haber 52.000 conexiones a red de fotovoltaica, pues vamos, pues hubieran dicho estos tan locos, ¿no? Vuelvo otra vez a la estereotipo este de que, bueno, pues los planes marcan la velocidad. Y sobre todo el desarrollo de nuevos mercados. Aquí se ha dicho que la electricidad se ha universalizado. De hecho, José Luis, bueno, hay muchos lugares en el mundo que no tienen electricidad. Aproximadamente el 80, volvemos a Pareto, 80-20, el 80% no tiene acceso a la electricidad. Y este es verdaderamente el meollo de la cuestión. Y mínimo impacto medioambiental. Damos por supuesto que no hay impacto medioambiental, pero hay que perseguirlo. Luego estos serían los objetivos: reducción de coste, integración, nuevos mercados, y en esos nuevos mercados estamos este nuevo mercado que es emergente. Bien, ¿qué es lo que pasa en España? En España se ha destruido un tejido en fotovoltaica tremendo. Somos conscientes todos, desde la plataforma fotovoltaica y desde UNED vamos a estudiar esa valoración. En mis cálculos a bote pronto estamos hablando de 1.000 millones de euros de industrias, y o sea, no podemos permitirnos ese desastre, pero es que además el tejido científico, técnico y tal está en peligro. Los instrumentos de innovación pues son el SETPlan, nacido en Bruselas, con un lenguaje terrible, complejísimo. Hace poco en el CETI había una conferencia en que era una superposición de iniciativas. Aquí he puesto las más importantes, son iniciativas industriales, pero no solo el sector español de fotovoltaica, o sea, el sector alemán tan potente y robusto, 10 veces el español, más o menos, pues también está en una crisis tremenda. Y no les digo el sector chino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay una especie de ola, de tsunami, de superproducción, las velocidades se van a amortiguar, etc. Hay una potenciación a través del asociacionismo, fusiones, generaciones nuevas, participaciones en nuevos clústeres. Por ejemplo, la idea del clúster de Madrid, pues creo que va a ser un hilo conductor importante en lo que estamos hablando. Aline, por ejemplo, que es una alianza española potente, espero que siga, en la cual pues España se pone la medalla de ser una nación de gran desarrollo tecnológico energético, ¿no? Entonces nos lo tenemos que creer, es así, y lo tenemos que potenciar. Los retos tecnológicos son los 3 puntos. Los absorbedores, el absorbedor es un poco la madre del cordero, en capa gruesa, la vemos así, estamos hablando de 150 micras, en capa fina 5 micras. O sea, ahí hay un cambio de modelo en los absorbedores importantes, ¿no? Hablamos de pureza, de silicio, el mundo de la electrónica, etc. Nuevos nichos de mercado. Este de autoconsumo es un nicho claramente importante para el sector, en el cual
tenemos toda la tecnología, pero lo importante es ponerla en la misma cesta. Y que además que esa cesta sea nuestra. O por lo menos el 50%. O sea, imaginaros los 5.000 megavatios que se han puesto, si el 50% hubiera sido español de los materiales utilizados, estaríamos hablando de unos 15.000 millones, no estaríamos hablando de una crisis, estaríamos hablando de un sector apoyado, ¿no? Con soporte económico y financiero. Y por último, el tercer punto, proyectos de demostración. El autoconsumo es importante, pero tenemos que tener unas muestras de demostración. Por ejemplo, pues yo propongo una de las 4 torres, emblemáticas del skyline de nuestro Madrid, pues que sea autosostenible, ¿no? Que tenga un balance cero. Y lo que se ha dicho, el director general lo ha insistido mucho, la gestión inteligente de las redes, ¿no? O sea, este es un cambio de cultura importante. O sea, no solo podemos vernos el ombligo, sino el ombligo de muchos, esas redes de distrito. Bueno, algunos ejemplos, los CENIT, por ejemplo, desde el CETI han sido un gran provocador. Aquí tenemos un proyecto, el que dirige Solíquez, en el que estamos 14 más 12, 26 actores industriales y tecnológicos. Cuidado, la calidad de los paneles. Les recomiendo un informe, la calidad de los paneles, que parece que ya lo hemos superado, pues hay algunos paneles que no son... Y aquí, pues el informe del CENER, pues está claro. Los nuevos nichos de mercado, estamos dentro de los edificios, en el exterior de los edificios, colores, estéticas modernistas, bueno, pues todo eso anima a ese nuevo mercado en el que, pues mi empresa concretamente, pues es capaz de fabricar casi todo, ¿no? Por ejemplo, pues nadie ha fabricado hexágonos, ¿no? Fotovoltaicos. Oiga, se nos escapa la energía por las puntas, no. La deposición ya es inteligente para dirigir, etc. Entonces, como vamos muy mal y no veo la transparencia que es, cuidado, curvas de inversiones en I+D. En el año 80 aquí todo el mundo se dio cuenta de que el petróleo está subiendo. Hoy, a un $120 el barril, resulta que casi nadie, y bajando por cierto el cambio euro-dólar, estamos ya agotados. ¿Sería el momento de invertir? Pues resulta que ahora no tenemos dinero para invertir. Pero bueno, hemos sido como pocos previsores, ¿no? Estas curvas, lo importante es la forma, ¿no? Vemos que hacia el 80 baja, empieza a subir y ya no les digo cómo continúa, porque es un ciclo típico de oscilación, ¿no? Las renovables, el amarillo de la parte superior, y en la parte acumulada, en la inferior, vemos que ha habido mucha inversión en fotovoltaica. Luego se ha apostado desde esos años con imprimir. ¿En qué se ha metido? Pues bueno, pues algunos, por ejemplo, pues vemos ahí que los que más destacan, el Zinfil, y algunas contribuciones, por ejemplo, a los Building Integration. Curiosamente, en el 7º programa marco se bajó la inversión, no sabemos por qué. Estamos hablando de 106 y se baja a 88 millones de euros. Vaya cantidad irrisoria para un mercado que estamos hablando de 100.000 millones. Es decir, cuando comparamos cifras, quiero decir muchas cosas. Spain, que lo vemos ahí en la de arriba, pues casi no marca, no ha habido una gran inversión, sí los últimos años, en fotovoltaica, no se ha creído. Esto era más bien de laboratorios, no era de industria. Entonces el cambio se ha producido, es cierto, en 2 o 3 años se ha producido y ahí tenemos que insistir. Y conclusiones. La tecnología